Muy buenas, ¿qué tal amigos? Hoy os traigo un método para instalar aplicaciones en tvOS y iOS, es decir, el Apple TV 4, iPhone, iPad o iPod Touch. Lo vamos a hacer con un ordenador Mac, o si tienes Windows, también valdría con una máquina virtual que tenga Mac instalado. Hay otros métodos que explicamos en otros vídeos, pero este es el que más me gusta porque una vez instalada la aplicación podemos utilizarla indefinidamente, no caduca. Lo único que hay que tener en cuenta es que si quieres actualizarla, en caso de que lancen una nueva versión de la aplicación, hay que volver a instalarla de la misma forma. Es decir, no se puede actualizar desde el App Store. Primero voy a resumir lo que necesitamos. Necesitamos registrar nuestro dispositivo como desarrollador, que cuesta unos $8. Necesitamos firmar la aplicación y por último pasar la aplicación desde el Mac al dispositivo mediante cable. Ya está. En este ejemplo voy a explicar cómo instalar en el Apple TV 4 la aplicación Popcorn Time TV, que sirve para ver películas y series en inglés. No está en español, aunque hay subtítulos. Si vas a utilizar este método para el Apple TV 4, necesitas un cable USB-C. Yo me he comprado uno que me ha costado unos 9 euros o dólares, os dejaré el enlace en las notas del vídeo. Si vas a utilizarla para el iPhone, iPad o iPod Touch, pues podéis utilizar el cable Lightning que viene con él. Una vez que tengamos el cable, conectamos el dispositivo al ordenador. Recordad que para que el ordenador os reconozca el dispositivo, tendremos que tener instalado iTunes. Bueno, pasamos al ordenador para explicar cómo se hace. También necesitamos registrar el dispositivo como desarrollador. Si queremos hacerlo con varios dispositivos, hay que registrar cada uno de ellos. Esto sirve para poder firmar las aplicaciones exclusivamente para el dispositivo registrado y poder utilizar dichas apps de forma indefinida. La licencia tiene una caducidad de 1 año, es decir, pasado ese tiempo no podrás firmar más, salvo que renueves la licencia, pero las aplicaciones firmadas podrás seguir utilizándolas. Yo lo he hecho en la página udidregistration.com, tiene un coste de desde $7 por dispositivo. Tiene que ser el paquete Bronce Plus o el Gold. El bronce normal o la plata no nos sirve porque necesitamos que nos envíen 2 archivos, el certificado y el de provisión. Una vez que nos lo envíen por correo electrónico, puede tardar una semana, aunque a mí me ha llegado en 2 días, lo guardamos en una carpeta del ordenador y abrimos el certificado, que tiene un icono como este. Si nos pide contraseña, la introducimos. Nos preguntará si queremos añadir dicho certificado al llavero, pulsamos añadir y si tiene contraseña la escribimos. Aceptamos y ya nos abre el llavero para añadirlo. Una vez instalado el certificado en el llavero, descargamos la aplicación o las aplicaciones que queremos instalar. Yo en este caso voy a instalar, como comentaba, la de Popcorn Time TV, que voy a descargar para la versión tvOS. También tenéis la versión iOS.ipa para el iPad, iPhone o iPod Touch. Una vez descargado, lo voy a arrastrar todo a la misma carpeta para tenerlo ordenado. Os voy a dejar el enlace a todas las aplicaciones que utilizamos para este manual en las notas del vídeo o en el foro de Apple Maníacos, y también algunas otras aplicaciones para tvOS. Después descargamos la aplicación iResign, que solo está disponible para Mac, pero yo la he visto funcionar en una máquina virtual instalada en Windows. La primera vez que lo abramos nos aparecerá todos los campos vacíos. En el primer enlace seleccionamos la aplicación que queremos firmar, que en este caso es la que me acabo de descargar. En el segundo enlace seleccionamos el archivo de provisión que nos ha enviado por correo los que nos han registrado el UDID del dispositivo. El tercer y cuarto campo los dejamos vacíos. Y en el último seleccionamos en el desplegable el perfil de desarrollador. Esto aparece si lo hemos añadido al llavero como hemos visto antes. Si no lo hubiésemos añadido no aparecerá.
Aparecerá con iPhone Developer, nombre y apellidos y un número. Si tenéis alguna duda sobre esto, dejadlo en los comentarios o en el foro de la comunidad. Y ya por último marcamos la casilla Install on ATV4 y pulsamos Share Sign. La primera vez que firmemos una aplicación nos va a preguntar si deseamos permitir la firma mediante el llavero. Seleccionamos permitir siempre para que no nos vuelva a preguntar y esperamos a que se cree la aplicación firmada y al finalizar nos aparecerá una ventana para meter una contraseña. Pulsamos cancelar. Lo paso a cámara rápida, aunque tarda más o menos un par de minutos, y se crea una nueva app con el mismo nombre pero acabada en resigned. Si os aparece el mensaje de la contraseña lo cancelamos y si queremos firmar otra app hacemos lo mismo, borramos todos los campos menos el segundo y el del perfil. Ahora solo nos queda pasarla al Apple TV. Podemos utilizar varias aplicaciones para ello. La más sencilla es la de iPhone Box, que la conocerá mucha gente y es gratuita. Si esta por algún motivo no funciona, por cualquier actualización del sistema operativo o lo que sea, comentarlo para pasaros otro enlace de otra aplicación. Vale, abrimos iPhone Box, que lo podemos descargar por ejemplo desde aquí. Yo tengo la versión 1.8. Que es esta. Ya me detecta el Apple TV sin jailbreak. Pulsamos en instalar aplicación, seleccionamos la firmada, pulsamos Open y esperamos a que se instale. Voy a pasarlo a cámara rápida, aunque la instalación tarda menos de un minuto. Ya la tenemos aquí. La abrimos. Aceptamos los términos. Y ya podemos utilizarla. Para el que no conozca, se trata de una app para ver series y películas en streaming en inglés y con subtítulos en varios idiomas, entre ellos el español. Voy a probar con una película. Tarda muy poco en cargar el buffer, por lo menos lo que yo he probado, aunque yo no la voy a utilizar porque no me gusta ver las películas en inglés. Le paso un minuto a cámara rápida, que es más o menos lo que tarda, un minuto y medio. Voy a cortar por temas de derechos de autor. Ahora estoy haciendo una prueba con Kodi, que consigo instalarla, pero cuando la abre se cierra al momento. No obstante, estoy probando un nuevo método y si funciona lo publicaré en nuestro canal de YouTube, ya que no nos haría falta hacer jailbreak para tenerla en nuestro Apple TV 4. Por último, tengo que comentar que quizás haya que instalar Xcode en el Mac. Yo lo tengo instalado, pero no tengo muy claro si es necesario. Si veis que no os firma la app, solo tenéis que instalarlo en el Mac, como lo he hecho yo, aunque no es necesario utilizarlo para nada. También podéis instalar cualquier otra app que esté disponible en la red. Cualquier duda lo dejáis en los comentarios o en el foro de la comunidad. Nos vemos.